Enseguida volvemos con más historia de la televisión paraguaya a través del Sistema Nacional de Televisión. Por algunos minutos con la realidad nacional y tenemos que hablar de esta expropiación. Ocupantes VIP, jardines de Remancito. Fíjense, estas son las casas de los ocupantes de las 18 familias o personas que mediante una ley de expropiación quieren vivir a orillas del río Paraguay, disfrutar de la brisa que da el río Paraguay, en la zona del puente Remanso. Majestuosas casas, algunas ostentosas, un muelle, otras tanto más modestas, pero aquí lo que tiene valor es el inmueble. Algunos con mayor dimensión, otros no tanto. Pero queremos hacer y indagar un poquito en el proyecto de ley que tuvo sanción mixta, automática en la última sesión del Senado porque la dejaron sin quórum. Fíjense, vamos a ver, esto lo fue presentado en su momento por Basilio Núñez y Edwin Reimer, diputado, en mayo del 2022. ¿Y qué dice? La exposición de motivos, fíjense, ante la necesidad de regularizar la situación de ocupación de hecho de unas 16 familias que ocupan una superficie de aproximadamente 20 hectáreas. Ayer decíamos 132 hectáreas, en realidad, y aquí en honor a la verdad hay que decir que son 20 hectáreas, parte de la finca 916 del distrito de Villa Ayes, finca perteneciente al Ministerio de Defensa Nacional. Vayamos expandiendo un poco más este documento para leer otra parte y fíjense en algunos detalles. Así, dice, se realizaron muros de contención con una inversión de más de $100.000. ¿Les parece que personas de escasos recursos en situación de vulnerabilidad van a invertir $100.000 para un muro de contención para evitar que el río alcance sus casas? Imposible, ¿no? ¿Perdón, Mercedes? O sea, es zona inundable. Sí, está por debajo de la cota. Bueno, ¿qué más dice? En los últimos años, y fíjense en este detalle, perdón. En los últimos años, estas familias abandonaron las actividades de autosustento o actividades agrícolas. ¿Eran agricultores de la zona? Según la exposición de motivos del proyecto de ley presentado por Basilio Núñez, sí, se dedicaban a la actividad agrícola. Autosustento. Autosustento. Plantada mandioca, poroto. Cola y cocue. No, pero eso es zona inundable. ¿Cómo? Arroz. Arroz. No sé, le estoy buscando la vuelta. Bueno. Ayúdame. Bueno, pero vayamos a otra parte. ¿A qué se quieren dedicar ahora? Ya que dejaron la actividad agrícola. A ver. Aquí está. Para que vean la importancia. ¿Por qué hay que aprobar este proyecto de expropiación? La aprobación de este proyecto de ley y la regularización de la tenencia posibilitará a estas familias acceder principalmente a los programas de la SENATUR. Bueno, ¿y cuáles son nuestros programas? Programa Nacional de Posadas Turísticas y Turismo de Reuniones. A ver, ¿me ponen otra vez de vuelta las imágenes de las casas? A ver, yo elijo esta para ir a esta. Yo me quedo con esta. Para alquilar por un fin de semana. Me encanta el vidrio templado, te permite ver el río, el atardecer, el amanecer. Bueno, habló el ministro de Defensa Nacional, un tanto dubitativo. Dijo que este proyecto tuvo la aprobación de su predecesor, del general Soto Estigarribia, quien fuera ministro de Defensa Nacional. Y vamos a escuchar también la parte donde dice que en realidad va a dar su opinión al presidente de la República. No quiso hablar de veto, pero también dijo, entre otras cosas, que va a plantear que el Ministerio de Defensa Nacional reciba algo de recursos, lo que significa que por ahí vendría la salida a este pleito. Bueno, pero entonces no le está cediendo de manera gratuita al municipio de Villa Ayes. ¿Quiere algo? No, a título oneroso. O sea, va a recibir plata. A título oneroso. ¿Va a recibir plata de quién? ¿De la municipalidad de Villa Ayes? De esta gente.
Bueno, pero en el momento en el que le cede a la Municipalidad de Villa Hayes, la Municipalidad de Villa Hayes ya es la propietaria, ya no le debe nada al Ministerio de Hacienda. Y se supone que el municipio de Villa Hayes tendrá que transferirle alguna plata al Ministerio de Defensa Nacional. Pero vayamos a lo que dice la Constitución Nacional. Artículo 109 acerca de las expropiaciones. No está de más recordar esto. Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de una sentencia judicial. Pero se admite la expropiación por causa de utilidad pública, por ahí si va a pasar una ruta o si tiene que construirse un puente, e interés social, o sea, si se quiere reubicar, dar un pedazo de tierra a gente que no tiene las condiciones como para acceder a un pedazo de tierra, que será determinada en cada caso por ley. Esta garantizará el pago de una justa indemnización establecida convencionalmente o por sentencia judicial. Aclarado entonces, acá no hay utilidad pública ni tampoco hay interés social en ese proyecto de expropiación, a no ser que haya otro argumento que destruya este artículo constitucional. Escuchemos lo que decía el ministro de Defensa Nacional, Óscar González. El dictamen al que alude el señor senador Núñez, el parecer del Ministerio de Defensa, data de agosto del 2022. ¿Y cuál es la posición suya respecto a Es lo que dije, como ministro de Defensa, yo tengo la obligación de precautelar los intereses, sobre todo de las Fuerzas Armadas. El Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas. El criterio es que siempre las Fuerzas Armadas tengan el resarcimiento respectivo, porque fíjense ustedes que nosotros tenemos pocos medios y tenemos que aprovechar los pocos, vale la reiteración, que tengamos a mano para fortalecer nuestras Fuerzas Armadas. Finalmente ese es el objetivo que tenemos desde un principio, fortalecer a las Fuerzas Armadas, porque necesitamos que las Fuerzas Armadas estén mejor equipadas. ¿Recomendaría al presidente el veto? No quiero hablar de eso, como dije anteriormente. Yo voy a presentarle al señor presidente el criterio que tiene el Ministerio de Defensa y él, con la crítica que tiene, seguramente va a tomar la determinación. Las invasiones son un tema totalmente sensible, fácil de decir, vayan y desalojen, pero puede haber ahí víctimas. Rápido actúan así, ahora con esto. Y vamos a ver que no entendí tu pregunta. Cuando se trata nomás de grupos precarios, son desalojados con fuerza. No, justamente, estamos hablando de lujosas viviendas que están ahí en tierras justamente a esos grupos precarios me estoy refiriendo, de que no es fácil tampoco combatirlos. No, hay que tener mucho cuidado. ¿Para usted son invasores estas personas que están en tierra de defensa ahora? Son ocupantes de las tierras. Son invasores, son ocupantes. A ver, usucapión. No procede. Artículo 1993, si es que no me falla la memoria, Código Civil paraguayo establece, entre otras cosas, que entre particulares puede usucapir cualquier propiedad privada, menos Pública. la del dominio público. Del Estado. O sea, perteneciente al Estado paraguayo. 20 años allí. No importa. No establece. En las tierras, las propiedades del Estado no pueden ser, objeto de usucapión. Bueno, decía el ministro de Defensa Nacional, ¿son invasores? No, son ocupantes. Que es otra categoría. Semánticamente suena un poco mejor ocupante, claro, antes que invasores. Invasor, Los pobres son invasores, los ricos son ocupantes. Sí. Bueno, ¿y qué dice la ley sobre la invasión? La ley 6.830, que modifica el artículo 142 del Código Penal, referido a la invasión de inmueble ajeno. El que ingresara con violencia o clandestinidad, porque se supone que esta gente ingresó clandestinamente, a un inmueble ajeno, que es del Ministerio de Defensa, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 6 años. Ahora, Aníbal, se sabe que nadie ingresó sin haber pagado a ese punto. Alguien o muchos se encargaban de la venta de las famosas derecheras, porque más de una persona vivía ya hace muchos años en ese espacio y era el encargado de dividir los terrenos
y de recibir dinero. De parcelar. Exactamente, de recibir dinero a cambio. Pero, y eventualmente se iba a solucionar con todo lo clavado y plantado y sobre todo la importante inversión que hicieron, el tema de la titulación. aquí ¿Quién recibe ese dinero? el Ministerio de Defensa Nacional tiene que explicar quién es esa persona que dijiste que daba, esto va a ser tuyo, esto Sí. va a ser tuyo, a cambio de... No, vos tenías la posibilidad de comprarle a un fulano de tal. Claro, ¿Entendés? pero yo, gente con recursos económicos, lo primero Y con que haces- conocimiento, ¿eh? y lo primero que haces es, está en condiciones legales tu tierra como para que yo pueda ir, comprar, invertir. Claro, eso por un lado, por este lado. Y por el otro, yo, Ministerio de Defensa, nunca accioné. Si vos tenés una propiedad y invaden, obviamente vas a denunciar ante el Ministerio Público, ante los organismos. Gente, mi propiedad, mía, yo, responsable del Ministerio de Defensa, me invadieron, me vengo a hacer la denuncia, está ocupada. Nunca el Ministerio de Defensa hizo una denuncia ante el Ministerio Público por No invasión. se sabe. Pero no solamente le invadieron, hubo construcciones enormes. Por eso. Hay conexiones trifásicas, hay proyectos arquitectónicos, hay inclusive se solicita una habilitación al MADE para tener un muelle flotante. O sea, hay demasiados entes a los que uno tiene que recurrir antes de construir una casa como esa. No es que se levanta de la noche a la mañana. El que ya dijo, yo me abro de esto, pero después de que le hayan exigido en su partido la renuncia, es el presidente del Partido Encuentro Nacional, Fernando Camacho. ¿A quién apareció ya en la lista? Sí, ayer citábamos su Sí. nombre, decíamos, ¿será o no? Sí. ¿Pero Y qué? hoy admitió él, trabaja en una binacional, gana cerca de 40 millones de guaraníes mensuales. El presidente de un Pero partido. ¿qué pues, dijo en el comunicado? Vamos a ver qué dice el comunicado. Tenemos a mano justamente para compartir justamente ese comunicado del presidente. Ahí está Fernando Camacho discurseando. Ese es. Bueno, declaro que a partir de este momento renuncio a la solicitud sobre el inmueble en el pedido de regularización de tierras en la parcela denominada Jardines de Remancito. Dejo constancia que todo lo actuado fue dentro del Estado de Derecho, peticionando el lote en cuestión ante la existencia de antecedentes que habilitaban el camino legal correspondiente. Mi pregunta es, ¿cuál es ese camino legal? Porque si uno entra en una propiedad privada ajena, no existe ningún camino legal. Es simplemente una invasión. Ahora, él dice que hay antecedentes que habilitan el camino legal correspondiente. ¿Qué significa eso? Que ¿Qué? otros ya solicitaron y se les dio, evidentemente. Porque él habla de una experiencia. ¿Pero qué? Estamos hablando en el proyecto habla de 16, 18 familias, nada más. Y su nombre figuraba ya en el proyecto de ley. Y él habla también solamente de renunciar a la solicitud sobre el inmueble en el pedido de regularización de tierras. No dice que va a abandonar esas tierras. No las va a solicitar. Pero si uno interpreta al renunciar, entonces renuncia a esa porción de tierra también, ¿verdad? Y por último dice que convoca a reunión del Comité Ejecutivo del Encuentro Nacional a fin de tratar el tema como corresponde, porque sus partidarios ya le pidieron que renuncie. Claro, porque no hace nada bien que el presidente de un partido, y más todavía de la oposición, quiera hacerse de una propiedad que no le pertenece. Que es del Estado. Una propiedad que fue a ocupar, a invadir